canal. El día de hoy quería platicar con ustedes acerca de mi testimonio. Creo que todas las personas que conocemos a Dios tenemos una historia que contar de cómo Dios nos alcanzó, porque en sí no es que nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Y eso es de lo que quiero hablar en el día de hoy. ¿Por dónde comenzar? Estaba pensando cómo comenzar, porque pues no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces borramos como ciertas memorias de nuestra mente y no nos acordamos de ciertas cosas. Entonces voy a empezar a contar desde donde más o menos me acuerdo. Lo que más recuerdo es cuando estaba como en la primaria más o menos. Y una de las cosas que recuerdo es que mi papá venía a visitarme. Y recuerdo que yo siempre lloraba mucho porque él nunca estuvo presente en mi vida, como él a veces se iba y regresaba y de repente venía a verme. Y la verdad es que recuerdo que me dolía mucho el separarme de él y después verlo. Y entonces pues fui creciendo, la primaria pasó y creo que ya cuando yo empecé como en quinto grado fue cuando yo empecé a ver a mi alrededor y me di cuenta como de que mi vida era diferente, que las personas que estaban alrededor de mí, mis amigas, sí tenían a un papá y a una mamá, y ese no era el caso mío. Entonces recuerdo que cuando eran los festivales del Día del Padre me preparaba y todo, pero a veces no iba porque me sentía triste de que yo no tenía a quien presentarle eso. Y creo que en ese tiempo fue cuando empezó algo en mi corazón, como que empecé a sentir odio, empecé a sentir rencor. Fue cuando empecé, yo creo que ya a crecer, y entonces empecé a ver las cosas de una forma diferente. Y pues entonces, gracias a Dios, en ese tiempo fue cuando unos de mis tíos nos empezaron a invitar a la iglesia, nos empezaron a hablar de Dios, nos empezaron a decir que había alguien que nos amaba, que había alguien que podía ser mi padre. Empezaron a decir que había alguien que me amaba, que había dado su vida por mí, que él podía ser mi padre, pero yo al principio batallé en entenderlo, porque cuando tú creces sin un papá es difícil entender que hay alguien que te ama, porque te pones a pensar, bueno, si la persona que tuvo parte en crearme no me pudo amar, como una persona que no veo, que no puedo tocar, va a decir que él puede ser mi padre? Y me costó tiempo aceptar eso, pero cuando empecé a orar, cuando empecé a leer la Biblia, cuando empecé a conocer lo que Jesús hizo y quién era Él, fue entonces cuando yo dije, sí, sabes que hay alguien que me ama, hay alguien que dio su vida por mí y hay alguien que quiere ser mi padre. Después terminé la primaria en México y me vine a Estados Unidos, y ahí empezó otro nuevo reto, porque venía a un nuevo país donde no sabía el idioma, y gracias a Dios en ese tiempo ya conocía de Dios, y eso me ayudó mucho en los momentos difíciles. Y después de eso pude encontrar una iglesia donde es la iglesia que asisto en este tiempo y es donde hice todo mi crecimiento espiritual. Y otra cosa que me pasaba mucho es que durante el tiempo de mi secundaria yo siempre fui una persona que era grande, o sea, de peso, tenía unos kilos de más. Y siempre batallé mucho porque la gente me molestaba, me hacía burla, y todo eso como me afectó en mi autoestima, y mi autoestima estaba muy bajo. Empezó un nuevo reto. ¿Cuál era el nuevo reto? Era aprender qué es lo que Dios decía de mí, era aprender qué era lo que Él decía, que yo soy valiosa, que soy amada, que soy una princesa, que soy su hija, que no importando cómo me vea por afuera, sino que lo importante es que sea una mujer sabia. Empezó todo eso, y yo sé que muchas mujeres batallan con eso, y más cuando crecen sin un padre, porque pensamos como que, bueno, si esta persona no me pudo amar, ¿cómo otra persona me va a amar? Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia y que conozcamos quién es, quién dice Dios que somos y en qué está nuestro valor. Después que pasó esto, recuerdo que por un tiempo mi mamá se alejó de la iglesia, y también fue un nuevo reto. Ahora me tocó orar por mi familia, porque en ese tiempo nada más éramos mi mamá y yo, y ahora era el reto de orar por ella, de
buscar de Dios más y aferrarme a Él para que Él pudiera tocar el corazón de mi madre. Entonces les quiero leer este versículo que está en Salmo 27:10, que dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Al leer este versículo podemos ver que Dios va a estar con nosotros aunque nuestras madre y nuestro padre no estén con nosotros, y eso es algo que yo en cierta manera agradezco a Dios, porque al momento que yo estaba orando por mi mamá, yo pude crecer mucho espiritualmente porque estaba pidiéndole a Dios constantemente, estaba recibiendo el apoyo de la iglesia, de mi pastora, y yo recuerdo que siempre escuchaba que decían: la paz de Dios va a estar contigo, y yo decía: pero yo no siento la paz porque estoy pasando este momento difícil donde no veo el cambio en mi familia. Y entonces un día lo experimenté, un día sentí esa paz que dice, que nos promete Dios que nos va a dar, y ahí fue cuando realmente entendí cuál es la paz de Dios. No es la paz de que no tienes ningún problema, sino que es una paz que Dios te da, que aunque estés en el problema sabes que Él está trabajando. Y después de eso pasé otro momento difícil, porque como nosotros somos jóvenes y lamentablemente el diablo nos ataca bastante a la juventud, porque sabe que nosotros tenemos grandes talentos que podemos usar para Dios. Y quiero leerle donde dice en Isaías 40:30: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué leo este versículo? Porque es verdad. Como jóvenes a veces nos cansamos, a veces nos fatigamos y a veces tropezamos y caemos. Y ha sido lo mismo en mi vida, en mi caminar con Dios desde que yo me acuerdo, creo que fue como a los 12 hasta ahorita que tengo 25. Ha habido veces donde me he cansado, a veces donde me he sentido fatigada, he habido veces donde he tropezado y también he caído, pero siempre recuerdo que hay un Dios que me ama, que hay un Dios de perdón, que hay un Dios que siempre me va a estar esperando con los brazos abiertos. Y es lo mismo para ti, joven, o para ti, adulto. Si te has fatigado, cansado, yo te invito a que confíes en el Señor, que le pidas perdón de todo tu corazón y que sigas adelante. Yo no quiero que ustedes piensen que Esther es la cristiana perfecta, porque no es así. Yo soy humana, también he cometido demasiados errores, pero sé que Dios es bueno y sé que aún puedo buscarle y Él en su misericordia me perdona. Y así mismo ustedes, si ustedes quieren pedirle perdón a Dios, Él está listo para perdonarles y para que ustedes vengan a Él. Después de eso, de que pasó pues toda mi juventud, que a veces hacía cosas que no le agradaban a Dios, pues ya fue, creo que como a los 23, 24, 25... Sí, como a los 23 que se me dio la oportunidad de predicar un punto en la escuela dominical, y la verdad es que le doy gracias a Dios que fue hasta esa edad, porque creo que en ese tiempo fue cuando fue el tiempo correcto, fue cuando yo ya había crecido en lo espiritual, porque ya había pasado muchos momentos difíciles y entonces ahora tenía algo que decir. Ahora podía decir: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, porque yo ya lo había visto en mi vida. Ya había visto a Dios en las situaciones difíciles de mi vida. Bueno, creo que me adelanté, pero fue cuando tenía 15 años. Conocí a Dios, me presentaron a Dios a los 12, acepté a Dios como más o menos en ese tiempo, pero no fue hasta los 15 que fue cuando Dios entró en mi vida de una manera diferente, como que fue algo muy diferente, porque recuerdo que fui a un retiro y en ese retiro estábamos ahí, nos quedamos a dormir como por 3 días y era oración, era leer la Biblia, era orar, cantar. Y recuerdo esto muy claro, que en uno de esos días yo estaba orando y estaba pidiéndole a Dios que me ayudara a perdonar a mi papá, porque era algo que yo tenía como mucho rencor en mi corazón. Entonces ese día yo decidí perdonar, ese día yo decidí que ya no iba a tener rencor en contra de él, que iba a dejarlo ir, y yo sentí como algo salió de mi cuerpo, y desde ese día fue cuando yo me sentí libre, fue cuando yo dije: wow, realmente ya perdoné a mi papá, realmente ya soy libre y estoy lista para caminar con Dios. Y asimismo, tú que estás viendo este video, cuando tú perdones, tú vas a ver cómo
Dios va a estar contigo, cómo Dios te va a ayudar y cómo vas a sentirte libre, porque cuando no perdonamos solamente estamos cargando a esa persona y estamos haciéndonos mal a nosotros mismos. Y creo que ahora que he pasado todos estos momentos, puedo hablarle a aquellos que no tienen un papá, puedo hablarles a aquellos que tienen, aquellas mujeres o hombres que tienen dificultad con amarse a sí mismos, con su autoestima. Y también puedo hablarle a todos aquellos que sus papás no conocen a Dios y les puedo decir que tú puedes interceder por tus papás, tú puedes orar por ellos para que ellos vengan y conozcan a Cristo. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita que está aquí abajo para que puedan recibir una notificación cada vez que subo un video. Usualmente subo un nuevo video cada miércoles y cada viernes. No olviden seguirme en mis redes sociales como HelloEsther62, donde hago lives con mis amigos, hablamos más acerca de la palabra de Dios y nos vemos en el próximo video.